¿Cómo te gustaría ser de aquí a 5 o 10 años? ¿Cómo puedo meter a Dios en mi día a día? ¿Cómo puedo empezar un nuevo año? Construye tu futuro. Hablemos del plan de vida espiritual. Después de haber tenido un encuentro con Dios, o de haber ido a un retiro, o al comenzar un nuevo año, muchos me preguntan, ¿cómo puedo crecer en mi vida espiritual? ¿Cómo puedo alcanzar ese ideal para mi vida? ¿Cómo puedo meter a Dios en mi día a día? ¿Cómo puedo hacer para que este amor de Dios que he experimentado y es tan grande no se pierda, sino que crezca en mí cada día? Construye tu futuro. Un gran medio para lograrlo es el plan de vida espiritual. ¿Y eso qué es? Bueno, San Agustín se refería a la vida espiritual como un viaje interior o una peregrinación del corazón. Como escribió San Pablo, somos peregrinos. La peregrinación es una metáfora que nos recuerda que somos viatores, estamos de viaje en un camino al cielo. Por eso, siguiendo esta perspectiva amplia de la vida espiritual de San Agustín, yo te invito a que te preguntes, ¿qué tipo de persona quieres ser de aquí a 5 o 10 años? ¿Y qué tienes que hacer hoy para llegar ahí? Es decir, pensar en una meta, un objetivo, nos impulsa a luchar en el día a día, sabiendo que hoy estoy forjando mi futuro. Es una recomendación para proyectar nuestro futuro y así construir nuestro presente, recordando que somos peregrinos y debemos orientarnos hacia nuestro destino. Dentro de 10 o 20 años vas a ser esa persona que estás construyendo hoy, ahora. La mejor forma de predecir tu futuro es crearlo. Es sorprendente el poder que tienen los hábitos y las pequeñas acciones hechas con constancia. Se van adquiriendo virtudes, hábitos operativos buenos, que nos llevan a hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado llegar a hacer. El plan de vida nos lleva a pensar qué cosas tengo que hacer hoy para llegar a ser, como se dice ahora, la mejor versión de ti mismo. Consiste en plantearse la vida con una meta, un destino, que nos da una orientación y nos marca nuestro día hoy. Está de moda hoy en día hacer lo que se llama el Self-Authoring Program, es decir, un autoprograma para uno mismo. Es hacerte un programa para tu futuro del que tú mismo eres tu propio autor. Consiste en escribir sobre el pasado y el presente para hacerse una descripción sobre un futuro sano y significativo que deseas. Entonces, se desarrolla un plan detallado para la vida que sea realista y que se direccione hacia esa meta. En el fondo se invita a entender el propio pasado, descubrir quién es hoy uno ahora para planear un futuro ideal. Al poner este plan por escrito, conseguimos dar solidez a nuestras ideas y las fijamos para que nos den un propósito. Aunque no lo cumplas a rajatabla, este plan te da un horizonte y una orientación para el día a día. Escribir un proyecto de vida es de gran ayuda porque nos sirve para concretar nuestro propósito y tener una dirección. Si no tenemos un plan de vida, acabaremos dejándonos llevar por lo que nos apetezca en cada momento y eso nos lleva inevitablemente al fracaso y a la tristeza. Cualquier persona que tiene éxito en sus proyectos ha tenido un plan y se ha tenido que esforzar con disciplina y lucha diaria por cumplirlo. No se consigue estar en forma o correr un maratón sin esfuerzo y disciplina. No se consigue sacar adelante unas oposiciones o adquirir una habilidad concreta sin un plan de vida y lucha personal. Ahora, cuando un cristiano quiere crecer en su vida espiritual, en su vida cristiana, una buena forma puede ser preguntarse, ¿qué tipo de cristiano quiero ser en 5 o 10 años? Quiero ser una persona piadosa, compasiva, trabajadora, deportista, misericordiosa, humilde, servicial. Bien, ahora, ¿qué tengo que hacer hoy para llegar a esa meta? Si quiero ser una persona piadosa y de oración, pues tendré que poner tiempos de oración todos los días. Si quiero ser misericordioso, intentaré hacer obras de misericordia, obras de caridad. Si quiero ser trabajador, pues me esforzaré en formarme bien y aprovechar el tiempo. Si quiero ser deportista, cuidaré la alimentación y haré deporte con regularidad. Si quiero ser humilde, intentaré fomentar el conocimiento propio y los actos de servicio. Es decir, debemos pensar qué cosas tengo que hacer hoy si quiero llegar a ser esa persona que aspira a la santidad. Sí, porque la mejor versión de ti mismo es la santidad y para eso es necesario cooperar con la gracia de Dios. Como escribió San José María, el que desea luchar pone los medios. Pues debemos ir construyendo virtudes, hábitos buenos, para ser verdaderamente cristianos que aspiran a la santidad.
La invitación de Jesús a ser santos requiere que cada uno cultive la vida interior y se ejercite diariamente en las virtudes cristianas. San Pablo escribe y dice, ejercítate en la piedad, le dice a Timoteo. Se nos anima a ponerlo por escrito para fijar nuestros propósitos y recordar las resoluciones. ¿Y qué es esto del plan de vida o proyecto de vida? Es el conjunto de prácticas de piedad y costumbres cristianas que estructuran nuestro día con tiempos dedicados a la piedad y continuas referencias a Dios. Son medios y actividades precisas, jerarquizadas en orden, a obtener un fin, que es la efectiva unión con Dios. Algunas personas nos ayuda a tener como cuatro retos principales en la vida. Un reto personal, un reto espiritual, un reto intelectual y un reto apostólico. Es decir, primero, un reto personal, pues estar en forma, aprender a tocar un instrumento, practicar un nuevo deporte, cuidar la alimentación. Un reto espiritual, pues cuidar la oración, los tiempos de silencio, sin el móvil, vivir mejor la misa, ser manso y humilde, ser servicial, aprender a llevar las contrariedades de la jornada pues con alegría y esperanza. Un reto intelectual, pues puede ser leer un libro este año, aprender y profundizar un tema en concreto, escribir un artículo, profundizar en un tema que me interesa, y un reto apostólico o misionero. Pues, por ejemplo, servir en un retiro, organizar una obra de misericordia, promover una charla sobre la fe, no sé. Son cuatro retos por los que te levantas de la cama cada mañana y animan tu día. Porque no hay nada tan peligroso y frustrante como no tener un motivo por el que levantarte de la cama. Pocas cosas debilitan tanto tu mente y tu espíritu como levantarse de la cama mirando largo tiempo el móvil y scrolleando. Estos cuatro retos nos pueden ayudar a hacernos un plan de vida para tener una dirección y un propósito cada día. Muchas personas de éxito humano en nuestro tiempo, influencers, empresarios, deportistas, viven estoicamente su plan de vida diario cuidando el sueño, la comida, el deporte, el trabajo, el estudio, para alcanzar una meta humana. Y en algunos ambientes parece estar de moda el cuidarse a uno mismo y esforzarse en ser tu mejor versión. Eso es fantástico. Aristóteles decía que el pensamiento condiciona la acción. La acción determina los hábitos. Los hábitos forman el carácter, que es la forma de pensar, de ser y de actuar, y el carácter moldea el destino. Y eso está bien, pero nosotros debemos hacer todo esto, este esfuerzo, por un motivo más elevado. O sea, un cristiano debería esforzarse y luchar para dar gloria a Dios, al menos como esos otros hombres se esfuerzan por sus deseos humanos, de forma estoica. Para un hijo de Dios, todo lo que hacemos tiene un propósito, el amor de Dios. Como decía San Ireneo, la gloria de Dios es la vida de los hombres y la vida de los hombres es la gloria de Dios. La gran diferencia para un cristiano en esta lucha por ser tu mejor versión es que contamos con la gracia de Dios. O sea, además de contar con nuestras capacidades naturales y el esfuerzo personal, que ordenadas nos llevan a hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado, contamos con la gracia de Dios, que nos hace capaces de vida sobrenatural. Mira, ¿cuántas personas me han dicho? Es sorprendente que hoy pueda hacer ciertas cosas, desde que tengo un plan de vida y me he puesto a esforzarme. Hace 5 o 10 años era impensable. Ahora tengo vía de oración. Controlo mi carácter. Vivo en gracia de Dios más tiempo. No vivo tan dependiente de lo material. He conseguido perdonar a una persona que me había herido. Ayudo en obras de misericordia. Es decir, es la gracia de Dios que opera en nosotros cuando ponemos los medios. Nuestro deseo de santidad y de agradar a Dios nos lleva a poner los medios humanos y sobrenaturales al menos de la misma forma que lo haría una persona para conseguir sus metas humanas. Pues tener 1 millón de seguidores en Instagram, ser el mejor deportista o ganar mucho dinero. Por eso te invito a que te hagas un plan de vida, un proyecto de vida que saque lo mejor de ti. Y tu mejor versión es la santidad. La expresión plan de vida es probable que se haya hecho conocida en la literatura espiritual por el libro titulado Plan de vida de San Pedro Poveda y que publicó en 1909. En este libro, San Pedro Poveda recoge un conjunto de instrucciones y reglas prácticas invitando al cristiano a ponerse un plan cada día, que sea la mejor manera de cuidar la vida cristiana, la relación con Dios y la vocación personal de cada uno. Yo aprendí el plan de vida de San José María, que era gran amigo de San Pedro Poveda y que hizo propia esta expresión y la empleó con frecuencia. Recuerdo que en el seminario teníamos la regla de vida, que era un documento sencillo que recogía el horario y las obligaciones que debe ser un día, una semana para un seminarista.
Los religiosos también tienen su regla de vida, sus constituciones, y muchos laicos, muchos cristianos, también tienen un plan de vida. Es algo muy provechoso para aquel que quiere luchar por vivir en unión con Dios y aspira a la santidad. Ahora, para tener una vida lograda es necesario tener perspectiva, tener una meta, un objetivo. En la mayor parte de los casos vivimos sin preguntarnos ¿qué tipo de persona me quiero convertir en el futuro? O a veces no nos preguntamos cosas tan básicas como ¿a qué tipo de vida me está llamando Dios? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Quién quiero ser en el futuro? ¿Qué es lo que Dios ha soñado para mí? O sea, ¿qué estado de vida quiere Dios para mí? ¿Qué trabajo quiere que realice? La pregunta es más amplia. ¿Qué tipo de persona quiere Dios que sea? Es una pregunta esencial que marca nuestra vida y que define nuestras decisiones y acciones hoy, ahora. ¿Te has hecho esta pregunta este año? ¿En los últimos meses? ¿O te has preguntado alguna vez en la vida qué tipo de persona quiero ser en el futuro? Porque si no tenemos una meta, un objetivo, caemos en una vida sin sentido. Vamos haciendo lo que toca en cada momento, dejándonos llevar por las circunstancias. Me pongo a ver lo que hay en la televisión, o en YouTube, o en Instagram. Paso horas procrastinando o scrolleando en redes sociales, o escuchando lo que toque, o marca la moda del momento. Y de esta forma se nos pasa la vida sin darnos cuenta, como dice el Papa Francisco, balconear la vida. Si no tengo una visión de la persona que quiero llegar a ser, no tendré ningún parámetro sobre el cual tomar mis decisiones. Llegaremos al final de la vida pensando que la hemos malgastado. Nuestra visión de la vida dirige nuestras decisiones, es decir, nuestros objetivos, nuestras metas, marcan nuestras decisiones y dirigen lo que hacemos hoy. ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos ha dado en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo de nuestra semana dedicamos a forjar nuestro futuro? ¿Y cuánto tiempo malgastamos? En el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, que quizás has leído, se cuenta una de las tentaciones propuestas para confundir al paciente, como le llama. Le dice, si no consigues que caigan grandes cosas, intenta desviarle de perseguir la visión que Dios tiene para su vida. No hace falta que consigamos que cometa grandes males, sino que se disipe y distraiga para que no se concentre en hacer lo que Dios tiene soñado para él. ¿Cuántas veces nos encontramos en esta situación? Vamos a lo que toca en cada momento. Andamos distraídos, dedicando el tiempo a cosas que no contribuyen a alcanzar el ideal. Por eso, lo primero es tener una meta, una visión de qué tipo de persona quiero ser. Pregúntale a Dios, ¿qué tipo de persona quieres que sea? ¿Cómo te gustaría que fuera yo de aquí a 5 o 10 años? A los jóvenes universitarios me gusta preguntarles, ¿qué tipo de persona quieres ser al final de este año? Eso es una visión, una meta que puede dirigir nuestras decisiones. ¿Y qué decisiones debes tomar y qué prácticas debes hacer para alcanzar esta meta? Pues se puede comenzar con dos preguntas. Primero, ¿qué cosas hay en mi vida que me alejan de esa meta que quiero conseguir? O sea, ¿qué obstáculos hay en el camino a mi objetivo, que es la santidad? Jesús dice, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo y tíralo lejos de ti. Jesús no nos dice que nos arranquemos los ojos o cortemos la mano, sino que hace notar aquellas cosas en tu vida que te llevan a la perdición o te permiten vivir lejos de Dios o no te permiten tener una vida espiritual seria. Puede ser un mal hábito, un vicio, una relación tóxica o inconveniente, una mala costumbre, algunos apegos. Amadeo Cencini lo llama el conflicto central. Si eso no te permite crecer en tu relación con Jesús, en ser la mejor versión de ti mismo, en alcanzar la santidad, arráncalo, échalo lejos. Y segundo, que te puedes preguntar es, ¿qué debo añadir o incluir en mi vida cristiana para llegar a ser esa persona que deseo? Al principio no hace falta entrar en los pequeños detalles. Podemos añadir las cosas que necesito introducir en mi vida para alcanzar la meta en lo más grande, ¿no? Pues, por ejemplo, cuidar la salud, dejar el móvil por la noche, cuidar a mis amigos, tratar bien a las personas de mi casa, perdonar a una persona que me ha herido, hacer lectura espiritual, rezar, hacer obras de misericordia, no sé. Es bueno intentar ser concreto y específico. ¿Qué pequeño paso puedo dar en este momento en el que pueda perseverar con calma y que me dirija hacia la persona que Dios quiere que sea? Esos pequeños pasos, hechos con constancia, nos pueden llevar dentro de 5, 10, 30 años a ser esa persona que Dios ha señalado para mí, a ser santos. De esta forma, no malgastaremos nuestra vida, sino que con la gracia de Dios podemos aspirar a la santidad. Entonces,
Si quieres llegar a ser la mejor versión de ti mismo para gloria de Dios, si te has encontrado con el amor de Dios y quieres que siga creciendo en tu vida, aspirando a la santidad, piensa y haz un plan de vida espiritual equilibrado y realista, que te permita ir creciendo cada día en virtud y en unión con Dios. Y uno se pregunta, ¿en qué momentos voy a rezar y orar con Dios? ¿Cuál es el tiempo que dedico al trabajo? ¿Cuándo voy a participar de los sacramentos? ¿En qué momento voy a hacer deporte o dar un paseo? ¿Cuándo voy a hacer alguna obra de caridad, lectura espiritual, un momento con la Virgen María? Bueno, y a continuación te vas haciendo un horario de lo que sería tu día y tu semana ideal, con los distintos retos y obligaciones, concretando cosas como a qué hora y cómo me levanto de la cama, a qué hora me acuesto y cómo me acuesto, cómo me voy a la cama, cuándo y dónde voy a hacer oración, cuál es mi horario de estudio o de trabajo, cómo voy a trabajar para aprovechar el tiempo y santificarlo, cuándo voy a hacer algo de deporte o cuidar mi salud, qué días o a qué hora voy a ir a misa o a un grupo cristiano, a la parroquia o a rezar con María. Más o menos te haces un horario, un plan de vida que te dé una dirección para cada jornada. El plan de vida no consiste en una serie de obligaciones y deberes que te aplasten y agobian la conciencia, no, sino que el plan de vida es un ideal que te impulsa para alcanzar la santidad. La idea no es llenarte el día de obligaciones religiosas, además de las que ya tienes por la familia o el trabajo, sino en ponerte unos hitos en el día que te permitan vivir en unión con Dios y cuidar tu vida espiritual. Son una serie de metas concretas que te ayudan a sacar lo mejor de ti y a orientar tu vida hacia la santidad. El fin no es cumplir a la rajatabla cada obligación que te has propuesto, no, sino que el fin es que esos hitos o retos, como un itinerario flexible, te impulsen y motiven cada día para seguir a Jesús y crecer en santidad. Las actividades o normas de piedad del plan de vida son como los postes de luz que mantienen en alto el cable de tensión. O sea, pones dos grandes postes al principio y al final del día y luego algunos postes más durante la jornada para mantener la presencia de Dios durante todo el día. San José María Escribá comparaba el plan de vida a los palos altos pintados de rojo en las carreteras de montaña. Cuando llega la nieve, sirven de punto de referencia y señalan siempre dónde está el camino seguro. Bueno, de esta forma no dependeremos tanto de los sentimientos, de lo que me apetezca en cada momento, de lo que aparezca, sino que nos mueve y dirige esa meta ilusionante que queremos alcanzar. Aunque no cumplas todo lo que te has propuesto, el plan de vida te marca una orientación en el actuar concreto, hoy, ahora. La experiencia nos dice que si dejamos todo a la deriva y no planificamos, es probable que no lleguemos a puerto y en ocasiones naufraguemos. Por eso es muy conveniente tener un plan de vida. Si es por escrito, mejor, para concretar esos deseos y esa meta. San José María otra vez recomendaba atenerte a un plan de vida con constancia, unos minutos de oración mental, la asistencia a la Santa Misa, diaria si te es posible, y la comunión frecuente. Acudir regularmente al Santo Sacramento del Perdón, aunque tu conciencia no te acuse de falta mortal. La visita a Jesús en el Sagrario, el rezo y la contemplación de los misterios de Santo Rosario y tantas prácticas estupendas que tú conoces o puedes aprender. Y San José María enumera como medios indispensables para conseguir una sólida piedad la frecuencia de los sacramentos, la meditación, el examen de conciencia, la lectura espiritual, el trato asiduo con la Virgen Santísima y con los ángeles custodios, etcétera. Yo te sugiero y te invito hoy, un día, en la presencia de Dios y en la oración, que le pidas a Dios que te ilumine para poder hacer el plan de vida que te impulse a la santidad, que se adapte lo mejor posible a tu vida concreta y a tus circunstancias particulares. Puedes apuntar en una libreta espiritual ese horario o plan de vida para que te ayude a fijar unas prácticas o normas de piedad concretas. Si puede ser a una hora y lugar concretos, mejor, porque si no es muy fácil que se nos olvide cuando comienza el ajetreo del día o las preocupaciones. Es importante contrastar y pedir consejo a la dirección espiritual para que verdaderamente nos ponga en la lucha activa para alcanzar la santidad, pero a la vez que el plan sea equilibrado y realista, sin caer en excesos, ya sea por defecto o por exceso. Por eso, cuando has hecho tu plan de vida, rezado, pensado con calma en la presencia de Dios y has contrastado con una persona de vida espiritual, tienes un camino a seguir con medios concretos, actividades precisas, horarios, retos.
De esta forma, tu vida espiritual no va a depender de lo que a uno le apetece en cada momento o de los problemas que surjan, que siempre llegan imprevistos, sino que tu vida espiritual se fundamenta en un plan que previamente has pensado y rezado con Dios. Ahora bien, recordando que este plan de vida ambicioso, esperanzador y realista no es un horario rígido que no puede cambiar, sino que es una meta que nos impulsa a luchar por la santidad. Lo normal es que muchas veces tengas que cambiar el plan de vida porque lo exija un motivo de caridad o un cambio de tu situación personal. Es necesario recordar siempre que el amor es lo primero y que todo lo que hacemos nos tiene que llevar a amar más a Dios y al prójimo. Aún así, tener un plan de vida es esencial para tener una dirección. El plan de vida no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir en unión con Dios, para conseguir nuestra mejor versión, que es la santidad, y crecer en el amor. O sea, la santidad no está en cumplir todas las prácticas y normas de piedad y llegar a hacer perfectamente el plan de vida. No, porque se puede caer en un error que decía el beato Álvaro del Portillo y decía que era el cumplo y miento, porque hago las cosas pero no pongo el corazón y falto a la caridad. La santidad no consiste en el cumplimiento exacto del plan de vida, sino en la lucha por vivirlo por amor y para dar gloria a Dios. Me parece muy importante recordar que en el esfuerzo por atenerse a un plan de vida se puede caer en dos extremos, que hay que tenerlos claro. El primero sería aquel que vive sin un plan de vida, esclavo de lo que le apetece y sin una dirección concreta, o el que tiene un plan de vida pero no se esfuerza en cumplirlo. El segundo extremo sería aquel que vive con tanta intensidad el plan de vida que se olvida de todo lo demás y acaba cayendo en rigideces y faltas de caridad. El que cumple las prácticas de piedad de forma monótona y automática, sin poner el corazón, cae en la tibieza, que es, como decía San José María, el sepulcro de la piedad. Por eso es importante recordar la necesidad de tener un plan o proyecto de vida y luchar por vivirlo, pero sabiendo que el fin es el amor, la unión con Dios, y que el fin es que todas estas prácticas de piedad, normas de piedad, me ayuden a vivir en presencia de Dios, cuidando mi relación con Jesús y creciendo en el amor a los demás. A la hora de hacer tu plan de vida puede servirte el siguiente principio. Lo que es esencial lo pones todos los días y lo que es importante todas las semanas, como en la vida natural. Lo que es esencial para tu vida está todos los días, comer, dormir, lavarse, y en el plano de las relaciones personales, pues tratar a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, los amigos cercanos, el trabajo, estas cosas están todos los días. Continuando, lo que es importante lo pones todas las semanas, pues ir a ver a los abuelitos, el deporte, una actividad al aire libre, una lectura pausada. Pues de forma parecida en la vida espiritual hay cosas esenciales y hay cosas importantes. Ahora, ¿qué es esencial para la vida cristiana que debo poner todos los días? Pues la oración personal, la Eucaristía, el amor en casa y en el trabajo, el trato con la Virgen, la lectura espiritual, el examen de conciencia. La oración, como dice el Papa Francisco, es como el respirar para el alma y la Eucaristía es lo que nos alimenta. La vida de caridad en casa y en el trabajo es, como decía Madre Teresa, el amor en acción de la vida espiritual. Estas cosas las ponemos todos los días. Y luego hay cosas que son importantes y las ponemos todas las semanas. Por la misa dominical, la confesión, alguna obra de caridad o de misericordia, un paseo, una excursión. Cada uno tendrá que pensar qué es lo que más le conviene para su plan de vida dependiendo de su estado de vida espiritual, de su vocación y de sus circunstancias concretas. El plan de vida te da mucha más libertad. Cuando tienes un plan de vida, no vives esclavo de lo que te apetece en cada momento, de tus estados de ánimo o de los imprevistos del día. Decía Aristóteles que la batalla más importante es la batalla contra uno mismo. Si ganas esa, ganas todas. Y es que la verdadera libertad es ser dueño y señor de uno mismo. Y cuando te posees, puedes entregarte a Dios y a los demás. Puedes ser tu mejor versión. Puedes ser santo. Cuando tienes un plan de vida, eres tú el que decides tu jornada y haces lo que libremente has planeado para tu desarrollo personal y tu crecimiento en la santidad. Además, el plan de vida te multiplica el tiempo. Es sorprendente todo lo que puedes llegar a hacer cuando tienes orden y un plan de vida. Parece que las horas se multiplican porque no se pierde tanto el tiempo y se aprovecha ordenadamente cada momento. Ni te dejas llevar por excesos de trabajo ni por pereza. Dicen que las personas que no tienen tiempo son las que son capaces de hacer más cosas, pero las personas a las que les sobra el tiempo terminan no haciendo nada.
San José María decía, a mí me interesan las personas que no tienen tiempo, porque siempre sacan tiempo para hacer más cosas. Y él mismo escribe en Surco, precisamente a Cristo le interesan los que no tienen tiempo. Es decir, los que tienen un plan de vida son más eficaces y aprovechan mejor el tiempo. En el fondo, el plan de vida espiritual me ayuda a marcarme una serie de prácticas de piedad y costumbres diarias que me permiten alcanzar mi meta, que es la santidad. Se aprende a tener vida espiritual comenzando a caminar en la vía de oración, en el ejercicio de la caridad, queriendo a la gente, santificando el trabajo y viviendo en unión con Dios. Si se hace con un gran deseo de ser santos, ilusión por crecer en la vida espiritual, con un buen director espiritual que ayude a equilibrar el plan de vida, es sorprendente lo que la gracia de Dios puede hacer en nuestra vida. Una persona me dijo, desde que tengo un plan de vida y dirección espiritual, he progresado en 4 meses más que en los últimos 5 años. Ahora, vamos a concretar. ¿Qué aspectos son esenciales en el plan de vida espiritual? Primero, la oración personal con Dios, hablar con Dios en tu corazón y tener una relación personal con Jesús. Segundo, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión frecuente, porque es ahí donde recibimos la gracia de Dios. O sea, la misa debe ser el centro de nuestra vida cristiana. Tercero, la vida de caridad en la familia y la santificación del trabajo, que es donde dedicamos la mayor parte de las horas del día. Luego, la formación y la lectura espiritual, que nos lleva a conocer cada día más a Dios y la vida espiritual cristiana. Otro aspecto esencial, pues un lugar o una comunidad en la iglesia donde compartir la fe, porque la fe no se vive solo, se vive en comunidad. Recuerdo cómo esto lo dijo Benedicto XVI en la JMJ de Madrid 2011, ¿no? La fe se vive en comunidad. La devoción a la Virgen María, tener tu momento o rato al día con Nuestra Señora. El apostolado o las obras de misericordia, unos harán obras de misericordia con los pobres, otros con la familia, otros en el trabajo, otros, pues los padres con sus hijos. Por ejemplo, una madre de familia tiene todas las obras de misericordia con un bebé. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, cuidar al enfermo, etcétera. Bueno, y otro aspecto esencial en el plan de vida es el examen de conciencia por la noche, aunque sea breve, pero que me ayude a conocerme mejor y a saber cómo estoy avanzando en la vida espiritual. Y además me ayuda a dormir mucho mejor, abandonando todo en manos de Dios. El plan de vida espiritual se debe adaptar a la vocación particular y a las circunstancias personales de cada uno. No es lo mismo una madre de familia que un sacerdote, que un joven estudiante, que una religiosa o una persona enferma. Cada uno deberá adaptar su plan de vida a su estado concreto y a sus circunstancias particulares. San José María decía que el plan de vida debe ser como ese guante de goma que se adapta con perfección a la mano que lo usa. Y señalaba que cada situación personal es única y que todo el mundo puede formarse su plan de vida. El proyecto o el plan de vida no ha de convertirse en normas rígidas y obligaciones agobiantes, sino que debe ser un itinerario flexible que nos lleve a tener unidad de vida y a vivir en unión con Dios, que saque lo mejor de nosotros. Lo importante es comenzar y no desanimarse. En definitiva, perseverar en el plan de vida espiritual, ir poco a poco. En la medida que vayas logrando una meta, te vas poniendo otra. Porque decía San Agustín, si dices basta, estás perdido. Por eso nosotros luchamos por crecer en santidad cada día. ¿Cuándo puedes comenzar? Hoy mismo, ahora, ¿por qué no? Con cosas concretas, no tienen que ser grandes, pero que pueda realizar con constancia y que me dirijan a ser santo, a ser la mejor versión de uno mismo, que es la santidad. Especialmente al comenzar un nuevo año o después de hacer un retiro espiritual, es un momento fantástico para hacer un plan de vida. Y hoy en día está de moda el coaching personal o profesional, en el que una persona te ayuda a marcar una serie de metas diarias para alcanzar tus objetivos. Puede ser muy provechoso dejarse guiar por una persona que tiene experiencia y nos mira desde fuera, para no caer en una visión demasiado subjetiva de uno mismo. Nadie es buen médico para sí mismo. Bueno, para ser cristiano, para ser buen cristiano, es de gran ayuda tener un acompañante o director espiritual con el que abrir el corazón y contrastar el plan de vida espiritual. Un sacerdote o una persona con experiencia espiritual que te ayuda a concretar una serie de metas diarias, que son las normas o prácticas de piedad, que nos dirigen hacia una vida de santidad. Decía Benedicto XVI que hoy más que nunca se necesitan maestros de espíritu santos y sabios. Y sobre la dirección o acompañamiento espiritual, San Juan Pablo II decía que se trata de un medio clásico que no ha perdido nada de su valor.
Por ejemplo, cuando San Pablo se convierte camino de Damasco y tiene ese encuentro con Jesús resucitado, escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo reconoce que es algo sobrenatural y pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Y le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Jesús se identifica con la iglesia, como decía Benedicto XVI, y llama la atención que la voz no le dice exactamente lo que tiene que hacer, sino que le dice que vaya a Damasco y ahí se le dirá lo que tiene que hacer. Y entonces Dios manda a un tal Ananías que le guía y enseña lo que debe hacer para recobrar su vista y llenarse del Espíritu Santo. Ananías es un gran ejemplo bíblico de la necesidad de un director o un acompañante espiritual. Y la dirección espiritual no consiste en que se nos diga lo que tenemos que hacer, sino que la labor de un director espiritual es poner al cristiano en la presencia de Dios, ante la inmediatez divina, para que sea Dios mismo quien le hable al corazón. Porque lo que te dice una persona se te olvida, pero lo que Dios te dice se te graba en lo más profundo del corazón, te invita a la santidad y no se te olvida nunca. Por eso a veces se habla más de acompañamiento espiritual, más que dirección espiritual, pero la idea es la misma. La finalidad del acompañamiento espiritual es ayudar a la otra persona a escuchar a Dios. Y con la doctrina de Jesús, de la Iglesia y la experiencia de los santos, señalar unos medios que puedan ayudar en la vida espiritual. El director espiritual ayuda a prevenir algunos peligros o errores y puede sugerir las consideraciones que crea oportunas para que cada uno pueda discernir y elegir libremente el camino a seguir. San Agustín, en el famoso De Pastoribus, dice que el buen pastor es aquel que hace lo mismo que hicieron los amigos del paralítico en Cafarnaún. Y llevan a su amigo en camilla, abren el techo, le descuelgan para ponerle en la presencia de Jesús y que sea la palabra de Jesús el que lo sane. Pues de igual forma en la vida espiritual, el buen pastor, el buen director espiritual o acompañante espiritual es aquel que pone a la persona en la presencia del Señor y le pone el alma con parálisis interior delante de Jesús, dejando a la vista lo que está oculto. Por eso es importante la sinceridad, para que Dios con su palabra le sane. Cuando comenzamos en la lucha por la santidad, podemos caer en algunos errores a la hora de establecer un plan de vida espiritual. Un error puede ser poner demasiadas prácticas o normas de piedad, oraciones, misa, rosarios, devociones, adoraciones, examen. Todo esto motivado por el entusiasmo, pero sin discreción ni equilibrio. Y esto nos ahoga rápidamente y termina por llevarnos a la frustración. Caemos en el exceso. Otro error puede ser olvidar algunas normas de piedad que son esenciales, por falta de amor o por dar prioridad a otras prácticas de piedad que no son las principales y que para mí se me hacen más fáciles. Otro error puede ser hacer solo las normas de piedad que se ajustan a mis preferencias o a mis gustos personales y descuido otras que me cuestan más, pero que quizás son más necesarias para mí. El acompañamiento espiritual o la dirección espiritual es de gran ayuda para hacer un plan de vida espiritual equilibrado, realista, sin caer en el exceso de normas de piedad ni en la relajación. Sucede algo parecido en otras partes de nuestra vida. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona que nunca ha corrido se propusiera correr un maratón o un triatlón, pediría consejo a un entrenador que tuviera experiencia de haber hecho y comenzaría a entrenar y a pedirle consejo. Entonces, el entrenador no le diría, mira, comienza a correr 40 kilómetros desde el primer día. No, le diría que empezara paso a paso, poco a poco, con constancia y que fuera aumentando la distancia poco a poco. Y le diría, mira, comienza corriendo 2 kilómetros o 4 kilómetros a un ritmo normal, a ver cómo te sientes. No empieces corriendo a toda velocidad desde el principio para no agotarte a los pocos minutos, sino que el buen coach, el buen entrenador, le enseñará a estirar, a controlar la respiración, a calcular la velocidad que debe mantener. Luego, cuando uno comienza a correr, se va conociendo y después de unos días le comenta al entrenador cómo se siente, en qué aspectos se siente bien y cuáles son sus dificultades. Pues si le duele la rodilla, pues estudiará el calzado que está utilizando. Si se queda sin aire o se siente mal, pues analizarán el tipo de comida que está ingiriendo o si está respirando mal. Es decir, estudiarán su vida como un conjunto para establecer el mejor plan de vida posible para que pueda correr un maratón. Si una persona que empieza a correr manifiesta, por ejemplo, que se siente pesado, le pregunta,
¿Qué haces antes de correr? Porque si te has comido una pizza antes de entrenar, pues es normal que no te sientas bien. O si le molesta el pie, habrá que estudiar si las zapatillas que está utilizando son las adecuadas. Es necesario analizar qué cosas hay que añadir y qué cosas hay que quitar para alcanzar nuestra meta. Ahora bien, solo se conoce uno mismo cuando se comienza a correr. Bueno, la vida espiritual es una carrera a largo plazo que nos dirige hacia la santidad, a ser nuestra mejor versión y a nuestra meta, que es el cielo. El plan de vida comienza poco a poco, o sea, no es cuestión de hacer muchas cosas, sino hacerlas bien y que nos sirvan para crecer en la vida espiritual. Primero, uno tiene que comenzar a rezar, a hacer oración, porque si uno quiere aprender a orar y quiere tener vida espiritual, pero no quiere rezar o no quiere leer, pues es como si uno dice, mira, quiero correr un maratón, pero me cuesta y no me gusta correr. Y digo, bueno, pues eso no tendría sentido. Primero uno comienza a tener momentos de oración, de lectura espiritual, frecuentar sacramentos, examen de conciencia, pues vía de caridad en casa, santificar el trabajo, horas de servicio, y va poco a poco introduciendo un rato de oración al día. Y uno que está comenzando no empieza diciendo, bueno, ahora voy a hacer 2 horas santas al día, voy a leer 3 libros de espiritualidad a la semana, ayudar en todas las misas que pueda, levantarme a las 3 de la mañana para hacer lección divina. No, no. Sería una gran indiscreción y desequilibrio propia del entusiasmo y la excesiva confianza que es propia de los incipientes, como decía San Juan de la Cruz. Así no aguantará ni una semana. Hay que discernir cuál es el mejor plan de vida para cada uno, comenzando poco a poco. O sea, es mejor pocas normas de piedad, prácticas de piedad esenciales con constancia, que muchas obligaciones que nos acaban agotando. Después, cuando uno comienza a hacer oración, a tratar de tener una vida ordenada y caritativa, se va conociendo. Uno se da cuenta de las cosas que le ayudan y de las cosas que le resultan difíciles. Eso es lo que puedes compartir con el director espiritual. Por ejemplo, si te cuesta hacer oración, pues estudiará el método que estás utilizando, lo que haces antes de rezar, si guardas el silencio, el recogimiento, si dejas el móvil, las preocupaciones, etcétera. O sea, en la vida espiritual uno se debe preguntar si hay algo en su vida que le impide tener una vida espiritual en gracia, vivir en unión con Dios, y qué debe quitar de su vida. Y luego piensas, ¿qué cosas debo incluir en mi vida espiritual? Si quiero aspirar a la santidad, pues oración, trato con el Señor, lectura espiritual, orden de vida, caridad, empezando en casa, ¿no? Madre Teresa decía, el amor comienza en casa, obras de servicio y de misericordia. Bueno, mi invitación hoy es que pienses qué tipo de cristiano, qué tipo de cristiana quieres ser de aquí a 5 o 10 años y disciernas un plan de vida espiritual que te pueda llevar a crecer cada día en santidad, a ser la mejor versión de ti mismo para gloria de Dios. Construye tu futuro. No te agobies o inquietes si no consigues cumplirlo a la perfección, porque la santidad no está en cumplir todo sin fallar, sino que la santidad está en luchar por amor. Dios nos mira desde el cielo y sonríe al ver que luchamos por crecer en santidad, por vivir en unión con Él. Ahora, tú y yo pongamos todo nuestro esfuerzo en hacer y vivir un plan de vida, contando con la gracia de Dios, para que nos oriente siempre hacia la meta que es la santidad y nos permita que nuestro trato con Dios empape toda nuestra vida. Cuando tengo un plan de vida, puedo dejar a la gracia de Dios actuar en mí y puedo conseguir cosas increíbles. El plan de vida me puede llevar a vivir en unión con Dios y a cumplir el sueño de Dios para mi vida. La felicidad en la tierra y para siempre en el cielo. Y no olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Si te ha gustado el contenido de este vídeo y quieres recibir más vídeos como este, no te olvides de dejar tu like, comentar, suscribirte y de compartirlo con otros rebeldes de Dios.